El 29 de junio de 1973, a los 58 años de edad, muere Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, cómico mexicano dueño de diversas habilidades, además de su uso del lenguaje, como cantar, bailar, gesticular, improvisar. Pero la vida y obra de Germán Valdés de alguna manera coincide con el desarrollo y el ocaso del cine mexicano en su época de oro. A 40 años de su muerte, ¿qué le debe la comicidad de nuestro país a Tintán? ¿Por qué seguimos hablando de él? En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Rosalía Valdés Julián, hija de Germán Valdés, y Rafael Aviña, crítico de cine, investigador y biógrafo de Tintán, quienes junto con otras destacadas personalidades nos llevarán por momentos públicos y privados de la vida del rey del barrio, Germán Valdés Tintán. El debut del maravilloso cómico y pachuco Tintán con su carnal Marcelo. Germán Valdés Tintán, uno de los cómicos más populares y recordados por los mexicanos, falleció el 29 de junio de 1973, después de 30 años de carrera. Si bien excompañeros y expertos coinciden en que dejó un vacío que no se ha podido llenar, su velorio y entierro fueron días de fiesta, para celebrar la manera en la que había vivido su vida. El día que murió Tintán, nosotros hablando por teléfono, todavía no había celulares, ni estos medios de comunicación, pero hablamos y decían que, pues, que era una fiesta luctuosa de las más importantes que hubo, como la que se le hizo a Mauricio Garcés, pero que los de Tintán era una locura. No cabían en la agencia fúnebre esta, que es de las más famosas, y no cabían en el sindicato. Se abrió el Teatro Negrete para los invitados, los que llegaban. El originario de la Ciudad de México llegó al mundo de la comedia por una serie de casualidades. Su carrera comenzó en una estación de radio de Ciudad Juárez, la XCJ, donde su padre consiguió que entrara al equipo de béisbol, y de ahí comenzó a hacer trabajos de limpieza y mantenimiento hasta que llegó a trabajar en la cabina. Cuenta la leyenda que un día se descompuso un micrófono y que él tenía que hacer las pruebas de audio mientras el ingeniero lo checaba, pero el ingeniero se salió y dejó a Tintán hablando solo y parecía que, o dicen que estaban al aire cuando él empezó a imitar a Agustín Lara, ¿no? Y que esto generó como mucho éxito y el dueño de la estación de radio le dio un programa que empezó a tener ya cotidianamente en la estación. Ese fue su primer trabajo, digamos, dentro de la comedia o del medio, ¿no? Gracias a estos programas de radio que obtuvo de manera casi accidental, Germán Valdés fue invitado a trabajar en la caravana del cómico Paco Miller. Es una historia muy conocida que siendo Germán locutor de la radio en Ciudad Juárez, llega a la caravana de Paco Miller y uno de los cómicos que lo acompañaba aprovecha y se cruza la frontera y se va. Y entonces queda vacante un puesto y el señor Meneses, que era el propietario de la radiodifusora, les presenta a la caravana, a Paco Miller, al Topillo Tapas, que era un personaje que hacía Tintán, que todavía no era Tintán, era la Chiva. Ahí fue donde conoció a Marcelo Chávez, conocido como el carnal Marcelo, con quien trabajaría de manera cercana durante décadas. En la película Hotel de Verano, de René Cardona, Valdés hizo su primera aparición en el cine con un pequeño sketch que realizó con Marcelo. Ahí, el cómico aparece como Pachuco y caracteriza a un personaje recién llegado de Los Ángeles, California, que intenta darse a entender con un spanglish muy marcado, un personaje que interpretaría en varias películas. El Pachuco, como lo conocemos, fue un movimiento social muy importante en Estados Unidos para las comunidades de mexicoamericanos, que se les ha conocido como chicanos, ¿no? O el movimiento chicano. Ellos venían muy influenciados, que esto se lo heredaron a Tintán, o Tintán lo adquirió de ellos directamente porque tuvo convivencia con ellos, tanto en Texas como en Los Ángeles. Posteriormente, Tintán dejará de lado este personaje para darle vida a otros mucho más urbanos. No es nada extraño que durante el auge del alemanismo pues sea la época más importante de él, porque es cuando él da el brinco de aquel personaje norteño, pachuco, que venía con toda esa carga cultural de los
de los chicanos y de toda la cultura del norte, da el brinco al héroe urbano, y creo que es donde Tintán finalmente se levanta, donde realmente se crea la personalidad de alguien que podía ser ratero, o podía ser ferrocarrilero, podía ser indio chamula, galán acapulqueño, es decir, donde realmente encuentra como su voz. Tintán hizo un total de 106 películas, y los estudiosos de su carrera coinciden en que el director que más lo hizo lucir en la pantalla grande fue Gilberto Martínez Solares, con quien hizo películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, La Marca del Zorrillo, entre otras muchas. Gracias a la libertad que Martínez Solares le dio a Tintán, el comediante revolucionó la manera de hacer reír en el cine, con técnicas que nunca antes se habían empleado. El chamagoso pelado resbaloso. Pues esta. En el caso de Tintán, lo que sucede es que en un momento dado él se vuelve un cómico de cine, empieza a interactuar con la cámara, empieza a cantar, empieza a moverse, empieza a bailar, empieza a crear como todo este universo erótico, musical alrededor suyo, y ya no se vuelve para nada teatral. Yo creo que además de poder hacer de repente cosas muy extraordinarias, como era esa escena maravillosa del Rey del Barrio, cuando de repente rompe la pared de la cámara y le dice a Marcelo, ¿no? Dice, mire cuánto ratero millonario anda por ahí suelto, y que Tintán le habla al público. Bueno, eso nadie lo había hecho en el cine mexicano antes. ¿Cuánto ratero millonario anda por ahí suelto? Nomás mire. Por favor, téngalo, dame un... Péselo. Está tomado. Péselo. Quienes llegaron a convivir con él recuerdan que en la vida diaria era tan bromista y dicharachero como en sus películas. La actriz Evangelina Elizondo hizo su primera película al lado de Tintán, llamada Las locuras de Tintán, donde interpretó a una loca que cantaba ópera dentro de un manicomio. Era muy agradable conmigo. Fue el primer compañero que yo tuve cercano y me hacía bromas. Me traía un teléfono y me decía, le hablan por teléfono. Y yo, bueno. Y era un teléfono de utilería, por ejemplo, y todos muertos de la risa. Y luego ahí andaba yo correteándolo y decía, ay, esta está tan buena, esta mujer, lástima que esté tan loca. Es que así era mi papel. Era una gran persona. Lo recuerdo con mucho cariño. Era muy agradable, tanto él en su vida como en su actuación. 40 años después de su muerte, Germán Valdés sigue siendo recordado como uno de los mejores cómicos que tuvo México. Si necesitas unos cristales. Estamos en el centro de la Ciudad de México, con este paisaje inigualable, muy cerca del lugar donde nació Germán Valdés Tintán, y nos encontramos con Rafael Aviña, crítico de cine y biógrafo de Germán Valdés Tintán. Uno de los lemas de López Mateos, lemas de campaña, era puros y Cadillacs para todos. Me llama la atención porque para llegar a ese punto como lema de campaña tiene que ver mucho con la construcción de esta ciudad. Estos edificios que tenemos justo a un lado de nosotros son nuevos, sí, Rafael, pero ese mismo impacto que para nosotros ha resultado ver esos edificios para los ciudadanos de hace 40 años, resultó ser Miguel Alemán y López Mateos, empezando con Ávila Camacho, la creación de la urbe que hoy conocemos. En ese escenario, ¿cómo se inserta un personaje cómico como Tintán? Fíjate que él cuando llega a la Ciudad de México, ese creo que es un dato que vale mucho la pena reflexionar sobre ello. Él llega en el 43, en ese momento acababa de pasar lo de Sleepy Lagoon en Los Ángeles y los motines de Los Ángeles. Llega en un momento muy particular en donde se piensa que Tintán, él llegó a imponer el modismo o la moda de los pachucos, y no era así. En ese momento había una historieta de un dibujante neolonés, Bismarck Mier, que había trabajado en los estudios Disney, que se llamaba Padrinos y Vampiresos, circulaba de manera cotidiana en los puestos de periódicos. Los personajes eran Pocaluz y Huele de Noche, que eran dos pachucos. Se había estrenado en el cine Alameda, también aquí a unos pasos, la película Los dos pachucos con el gordo y el flaco. En el Folies, Resortes tenía una revista musical que se llamaba Demon Pachuco Review, y el Panzón Soto estaba presentando el Pachuco Tenorio. O sea, ya había un movimiento, digamos, pachuco alrededor, pero lo que pasa es que Tintán terminó siendo como la cabeza, como el líder de este movimiento, por la manera de hablar, por la manera de vestirse, por la tatacha, o sea, la manera de masticar,
el habla, pero sobre todo la indumentaria, ¿no? El sombrero de ala ancha con una pluma de avestruz, el reloj de cadena muy largo, los pantalones con las valencianas también largas, el saco ancho, el zapato bicolor, pero sobre todo la manera de hablar. Él representa precisamente esta modernidad, una modernidad que quizá el mexicano de ese momento no entendía y que se reflejaba en este ascenso del personaje de Tintán. O sea, que lo curioso es que precisamente esa manera de adelantarse en el México de aquel entonces, estamos hablando de los años 40, era mal visto, se veía como alguien, el pocho, el malinchista, en que estaba desarrollando algo que estaba mal, que estaba en contra de la cultura del mexicano, y el tiempo terminó por darle la razón a Germán Valdés. Es cierto, si consideramos que José Vasconcelos es el que pone el nombre de Pocho. Exacto. Que Pocho significa huevo infértil, ¿no? A todos estos mexicanos que no eran ni de aquí ni de allá, la imagen del Pachuco no solamente era alarmante, sino vulgar incluso, ¿no? Claro, en buena medida lo que hizo Juan García Peralvillo, su guionista de cabecera, y Gilberto Martínez Solares, y en conjunto con el propio Tintán, que era un tipo bastante inteligente y que entendía pues los cambios sociales que estaban sucediendo en este momento, entienden que seguir con esta idea del personaje del Pachuco iba a restringirlo mucho. Entonces se convierte un poco como en el bastión de los humildes, en el bastión de los personajes, de los héroes, de los antihéroes del México urbano, y lo vemos, o sea, en las siguientes películas que hace. El revoltoso es el personaje cosmopolita por excelencia, o sea, el vago de barrio, o sea, ya no es tanto el Pachuco, a pesar de que tiene ciertos elementos todavía, o sea, es un humor del cual Tintán no se puede desprender. Creo que justamente entre Ávila Camacho y Miguel Alemán se va dejando poco a poco atrás la comedia ranchera, el cine rural, y no es que terminaran, porque de todas maneras la comedia ranchera siguió muchos años después, pero sin embargo el cine urbano empezó a cobrar mucho mayor importancia, y catapultando a un México moderno, que fue justamente lo que hizo Miguel Alemán, esta idea del México nocturno, la llegada de las exóticas, de las rumberas, de los boleristas, del mambo, del cha-cha-cha, o sea, todo eso fue capitalizado poco a poco por el cine nacional, ¿no? Y Tintán estuvo presente en todo eso, porque además bailaba extraordinariamente bien, cantaba muy bien, y tenía un ritmo muy especial para ese tipo de situaciones entre cómico y sensuales. En la novela de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco habla precisamente de esta construcción de la modernidad, e inserta la figura de Tintán, ¿no? Y habla de cómo, él lo dice, ¿no? Que estos pochismos que aparecían en las películas de Tintán se volvieron habla cotidiana, ¿no? Como el I'm sorry, el Watsumara. Y habla también, por ejemplo, de cómo se fueron incorporando bebidas. Antes era el tequila, después se incorporó el highball, los hot dogs, los pies, las donas, el ice cream, las malteadas. Todo eso fue transformando a la propia ciudad. Y la cuestión de la edificación, tal cual como la construcción de los edificios, pues tiene que ver también con la construcción del personaje. Yo creo que El Revoltoso, aunque la película del Rey del Barrio está considerada como la mejor película de Tintán, la película más importante, yo creo de manera muy personal que El Revoltoso es justamente la película que coloca al personaje de Tintán como este nuevo héroe urbano que no existía. Existía este héroe de barrio bajo que era Pedro Infante, en Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Existía este otro personaje también de barrio bajo, peleonero, metiche, escandaloso, que era David Silva, desde Campeón sin corona como Esquina baja, No hay lugar para dos. Pero sin embargo, este personaje que en un ambiente, digamos, cotidiano y con el manejo del humor no existía. Estamos con Rosalía Valdés, hija de Germán Valdés y de Rosalía Julián. Rosalía, cuéntanos un poco a propósito de la figura de Germán Valdés, que a 40 años de su muerte parece estar vigente. ¿Hay algo que no se haya dicho aún de Germán Valdés o de Tintán? Bueno, hay cosas que no se hayan dicho, es que hay cosas que pertenecen a la familia. O sea, si yo te dijera la lingüística que hablamos, pues dirías,
Yo ya le teoriqué que yo Serafín lo que me entola, tú me en ganancia. Y no es que yo no quiera darme a entender, o mi papá, o mis tíos, es que mi papá inventaba palabras en la casa. Entonces, para decir apúrense, decía cuélele. Y tú te pones a pensar que un colador, pues algo que hace que se vayan las cosas rápido, entonces cuélele, cuélele. O me decía palabras que yo decía, eso no lo oigo en la escuela. Y sufrí las consecuencias porque yo usaba esas palabras y la gente decía, hay algo desconocido en tu casa. Le digo, claro, la lingüística de Tintán, mi papá. ¿Cómo era ser hija de Tintán? Ay, pues de niña no era yo muy consciente de que era ser hija de Tintán. Tenía, como todos los hijos de artistas, que pues, pasar momentos diferentes, por no decir extraños, pero era algo hermoso ser hija de Tintán, porque yo lo descubrí un día, sobre todo con las fiestas de mi papá, que él hacía carnes asadas todos los sábados y toda la familia estaba invitada cada sábado. Y cuando empecé a ser adolescente, o empezaba ya a tener alguna edad y se enferma mi papá, fue una crisis psicológica, emocional, porque yo perdía a mi papá. Yo no perdía a Tintán, yo perdía a mi papá. ¿Cómo fue descubrir que era Tintán? Realmente eso lo descubrí después, cuando empecé a valorar y a conocer su obra. En la casa, pues nada más era un hombre divertido y un hombre callado y un hombre que escribía. Era un hombre que tenía una creatividad fuera de lo común, que sabía convertir momentos aburridos o momentos solemnes en algo más práctico y más entretenido, que su forma de vivir fue el dar. Y ver a alguien desprenderse de tanto fue una enseñanza maravillosa, porque hoy lo puedo yo practicar o al menos entender con mis propios hijos, ¿no? Y mi familia. Para los mexicanos, la tragedia y la muerte son motivos de risa. Entre el repertorio de chistes populares, se pueden encontrar aquellos que buscan el lado gracioso de la corrupción de los políticos mexicanos, la pobreza o sucesos tan inevitables como la muerte. En sus películas, Germán Valdés aprovechó para reírse de los problemas sociales que existían en el México de las décadas de los 40 y 50 y al mismo tiempo hacía una crítica social. No es extraño que de repente aparezcan chistes en Tintán, como hay cuando lo están torturando en La Marca del Zorrillo, que lo están torturando en una máquina de la Inquisición y que grita, no me estiren que no soy presupuesto. Entre los personajes que interpretó Germán Valdés, se pueden encontrar a indígenas, médicos, sirvientes, cavernícolas, profesores y muchos otros más a través de los cuales mostraba la realidad mexicana de hace 70 años. Bueno, pues súbete a la azotea a lavar y planchar la ropa de los niños. En sus películas, Valdés enfrentaba las tragedias que vivían cada uno de sus personajes con humor y sorteaba las dificultades encontrando el lado gracioso de la situación. Pareciera que subjetivamente el mensaje es que tenemos que reponernos a todo, ¿no? Germán Valdés también tuvo un grado de rebeldía, con el que buscaba mostrar que México era una nación multicultural y por lo mismo rica en expresiones que él fue introduciendo en el vocabulario de sus películas. Precisamente Tintán, adelantado su tiempo, como lo decía Carlos Monsiváis, vio esa oportunidad de crear en el cine nacional un personaje que tuviera un poco de todas las culturas, por eso incluía nahuatlismos, el spanglish en su manera de hablar. Tintán fue plurilingüe y multicultural. José Andrés Niquet, autor del libro Tintán y su trompabulario, es uno de los que más ha estudiado la influencia de Tintán en el lenguaje. Carlos Monsiváis lo califica como el primer mexicano del siglo XXI y al paso que vamos va a ser el primer mexicano del siglo XXII, porque a finales de los 40, que es cuando empieza a difundirse su habla, o el habla pachuca, que es la que da origen a un lenguaje todavía más particular. De entonces a la fecha, híjole, pues han pasado cualquier cantidad de cosas, pero el chido, el chale, el achantarse, el guacha, el carnal, el carnaval, que sería una derivación de carnal, el agüite, todas estas palabras
y frases que él utilizaba, son de uso popular. En el mundo de la comedia, su influencia no ha sido menor, y para muchos cómicos mexicanos, la figura de Tintán, a quien se refieren como Don Germán, es un ícono aún 40 años después de su muerte. Tintán es un ícono y para muchos de los actores de este país, por lo menos para mí, pues, ha sido el mejor. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 2 años, hice la vida de él, escribí la vida de Don Germán, lo estudié muchísimo, lo interpreté, es uno de mis mejores trabajos. El resumen de este trabajo es que la importancia para mí es que me devolvió la alegría y el júbilo por vivir. Si bien el humor mexicano ha cambiado desde que Tintán apareció por primera vez en la pantalla grande, su lenguaje, su forma de ver y vivir la vida siguen presentes en la cultura mexicana. Hay otra cosa que es interesante, Rafael, en torno a Germán Valdés. Por un lado, sus habilidades, Rafael. ¿Cómo lo ves como cómico? ¿Era un cómico de lenguaje? ¿Era un cómico de situación? ¿Era un cómico de habilidad? No hay que olvidar, por ejemplo... Sí, la utilización de la espada y las peleas de acción física, la secuencia en la cárcel, en la Bartolina, en El Revoltoso es sensacional con Wolf Rubinsky, ¿no? Con Wolf Rubinsky y también Marcelo Chávez, que se está metiendo ahí, y este duelo con Rafael Alcaide, La Marca del Zorrillo. Marca del Zorrillo, es extraordinario. O sea, él no utilizaba dobles, ¿no? Tintán era realmente el cómico, yo creo que más completo de todos. O sea, él estaba, la verdad, por encima de Resortes, de Clavillazo, de Cantinflas, porque él cantaba, él bailaba. O sea, todos estos cómicos tenían una habilidad muy especial, ya sea Cantinflas el habla, ya sea Resortes el baile, por ejemplo, ya sea Clavillazo esta idea de cierto patetismo o de causar cierta lástima, que era como lo común del personaje. Pero Tintán, además de estas habilidades físicas extraordinarias que tenía, bailaba bien, cantaba bien, y sobre todo algo que tú dices es muy cierto, o sea, no solamente era un cómico de habla, de diálogo, sino que era un cómico de situaciones, que eso es algo que se fue perdiendo poco a poco con la comedia. Yo creo que la comedia de situación termina con Héctor Suárez de alguna manera, o sea, a partir de las películas de Héctor Suárez por allá de los años 70, Para servir a usted, que es su lanzamiento estelar, que es extraordinario, ahí Héctor Suárez, y ya en los años 80 se vuelve este humor pues del albur, del diálogo, o sea, no es que esté en contra de esas películas, no, para nada. O sea, Bellas de Noche y todos esos grandes cómicos me parecen extraordinarios, pero ya no había escenas de situación. Y en cambio en las películas de Tintán, en el México de los años 40-50, la situación era más importante que el mismo chiste verbal, y eso es algo fuera de serie, porque ahí realmente estamos hablando ya de una historia, y por eso las historias nos siguen pareciendo tan buenas, tan divertidas, las hemos visto 100 veces y nos seguimos riendo de la misma manera. Y también hay referencias al mismo cine mexicano, ¿no? En las películas de Tintán. Sí, fíjate que eso es algo que de manera insólita no lo hacía nadie. O sea, Tintán era el único que no solamente se burlaba de sí mismo, algo fuera de toda lógica, sino que se burlaba de los actores y de las películas mexicanas de la época y películas extranjeras. Por ejemplo, en la película de Soy Charro de Levita, propiamente la situación que se está viviendo hace recordar un poco, por ejemplo, los dramas rurales del Indio Fernández. Entonces él llega y dice, bueno, ¿qué estamos en Río Escondido o qué pasa? O sea, ese tipo de cosas nadie lo hacía, ¿no? Y es de manera muy especial, por ejemplo, Tintán en El Sultán Descalzo dice que fue maestro, él toma fotografías y dice que fue maestro de Gabriel Figueroa, que le enseñó a bailar a María Antonieta Pons. En la película de Luis Conde de Montecristo se burla de la placa de platino de Pedro Infante. O sea, realmente él hacía muchas referencias al cine nacional, ¿no? Rosalía, ¿y cómo era su madre? Porque también hubo un momento muy importante en la vida de Tintán cuando conoce a su madre. De hecho, en La Marca del Zorrillo todavía no están casados, eran novios, pero ya estaban haciendo creaciones y momentos inolvidables para el cine. Ahí está una de las cosas que no se han dicho de Tintán, y está en mi libro. Tintán, pues sí fue muy mujeriego de joven. A través de su carrera tuvo la oportunidad de escoger a la mujer
pues, más bonita o la actriz más hermosa o más talentosa para poderse casar, vamos a decir. Pero algo le llamó la atención de Rosalía Julián, de las hermanitas del trío de las hermanas Julián, que tenía que ver con el swing, con la música. Los hombres a veces cuando tienen para escoger, yo creo que les atrae más la calladita, la que pues no es tan, ¿qué te diré?, efusiva, pero a la hora de presentarse tiene ritmo, tiene gracia y es divertida. Entonces eso tenía mi mamá, era una mujer con mucho swing, con mucho talento musical, y se flechó Tintán, porque cuando se fijó en mi mamá, que fue su tercer matrimonio, no la pudo dejar. Pasó mucho tiempo para poder, pues ahora sí que su esposa anterior le diera el divorcio, para poder entonces felizmente casarse, ¿no? Y de eso habla la historia que escribí. ¿Cómo era vivir en una casa en donde había alguien que cantaba y tocaba muy bien la guitarra y había otra persona que también cantaba muy bien? Los dos hacían canciones. Pues se turnaban, y mi papá, yo veía cómo se fascinaba cuando cantaba mi mamá, y yo veía a mi mamá cómo se fascinaba cuando cantaba mi papá. Pero teníamos una sala donde, si vieras lo que tenemos de discos, vaya, los Beatles, todo lo que le gustaba a mi papá. Yo estaba chiquita, pero oíamos mucha música. Mi papá era siempre al día, era la novedad musical. Entonces tuvimos, por decirlo así, que una escuela musical también en la casa, porque en mi casa no dejó de haber música ni día ni de noche. Un pachuco excéntrico que llegó para quedarse, ¿no? Simpático, divertido, gracioso, destrampado, dicharachero, mujeriego, parrandero y jugador. O sea, el ideal del mexicano. Y era el pícaro más pícaro, el que más mujeres besó, el tipo más divertido y más encantado que te puedas encontrar. Yo pienso que es uno de los cómicos que dejó una huella muy, muy, muy grande en todos los chicos y los grandes que lo vimos, y todos los que trabajamos con él y los que no. Era una gran persona, y su manera de expresarse fue tan única que dejó una huella tan grande que todavía las películas se siguen viendo a diario en la televisión.